tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Buenas tardes, jóvenes. Bien. Bienvenidos a esta clase. Tuvo a bien el ingeniero Haroldo proponerme dar una exposición relacionada con la ley de tarjetas de crédito y su reglamento. Por supuesto que lo acepté, porque esto me demuestra la iniciativa que tienen y deben de tener ustedes como estudiantes. Él es un profesor también universitario y doble ejemplo también para ustedes. Y para mí, por supuesto, porque me demuestra esa, vuelvo a reiterar, esa iniciativa que todos deberíamos de tener. La propuesta que también ustedes deberían de tener. Y vamos a utilizar exposiciones en la última semana presencial que tengamos de la ley de competencia y de la ley de insolvencia. Daré los nombres de tres, cada uno de ellos, el próximo día martes, que tendrán que hacer la exposición, porque creo que nos quedan todavía la próxima semana presencial. La próxima y la siguiente es, sí. Y la siguiente es virtual, no importa. Vamos a ver cómo le hacemos para eso. Nos quedarían 4 clases. Vamos, creo que estamos bien. Así es que escuchemos la exposición de Haroldo respecto de la ley de tarjetas de crédito. Las interrogantes, Haroldo, la dejamos para el final de la exposición o pueden interrumpirlo. Excelente, muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctor, compañeros, licenciada, gusto estar con ustedes. Quiero comentarles de que la iniciativa de proponerle al doctor esta presentación, primero es con mucho respeto y mucho aprecio a cada uno de ustedes. Creo que es importante conocer a qué se refieren las tarjetas de crédito. Cuando analizaba, por ejemplo, la encuesta, observé que hay 2 grupos dominantes en el salón de clases, ¿no? Muchos jóvenes que están abajo de 25 años y el segundo grupo es pues personas de 35 años. Entonces, eso es sumamente interesante, ¿no? La otra situación era que muchos no son tarjetavientes o no están interesados en ser tarjetavientes, lo cual, digamos, es bueno en el sentido de no meterse a problemas si uno no tiene la claridad de la situación. Lo que voy a conversar, por supuesto, está pegado al decreto número 2/2024 del Congreso de la República, es la ley de tarjetas de crédito, pero también intento de alguna manera, a través de algún poco conocimiento que podría tener, que es muy poco seguramente, compartírselo a ustedes, para que ustedes estén como alertas. Si ustedes en algún momento, digamos, están en problemas financieros con las tarjetas de crédito, pues yo creo que acá van a encontrar algunas claves que podrían ayudarles. Si no están metidos en problemas, no tienen tarjetas, pues seguramente en algún momento puede ser que tengan. Y entonces ya ustedes posean, digamos, algún conocimiento que les pueda orientar y fortalecer su educación financiera. Entonces, agradezco la oportunidad y pues me disculpo que no tengo la cámara, pero la banda del internet creo que está fallando, entonces me canceló la cámara en este momento, entonces voy a tener que estar solo con el micrófono. Empecemos y bienvenidos nuevamente. Muy bien. Fíjense que el decreto número 2/2024 usa un diputado que se llama Luis Alberto Contreras Colindres. Era un cobro tan excesivo
que se puso tan como todo, presentó en el 2013, el 21 de enero específicamente, el Pleno la conoce 9 meses después y se promulga la ley 10 años después. O sea, vean el proceso que hubo, ¿no? Y al publicarse en el diario oficial, entró en vigencia 6 meses después. O sea que ha sido, digamos, y esto nos da como un parámetro, en dado caso alguien va a ser asesor de diputados o incluso diputados, pues verá que las iniciativas de ley pues no son como de un momento a otro, ¿no? Acá se juega una serie de intereses que son sumamente trascendentales por los grupos de presión que existen, ¿no? Grupos sectarios, ese tipo de situaciones. Fíjense que, por ejemplo, la iniciativa de ley original solicitaba que el máximo de interés que debía cobrar un banco era del 10%. Lamentablemente, no se logra. Se logra la ley como tal, que efectivamente nos da, digamos, un preámbulo sumamente interesante y una, digamos, un cuerpo legal que nos defiende de alguna manera, pero que de alguna manera también queda limitado, ¿no? Y ustedes pueden observar, pues, el objeto, ¿no? Que es regular las operaciones de tarjetas de créditos y, digamos, de crédito, perdón, y esas relaciones entre esos actores importantes, el emisor de la tarjeta, el afiliado, que es aquel que es intermediario, digamos, entre el emisor y el tarjetaviente entendido como el que posee la tarjeta y la tiene en uso. Entonces, de esa cuenta, también se busca una situación de un régimen sancionatorio debido, digamos, a posibles abusos que pudieran existir. Pero veamos, en una definición muy sencilla, digamos, que ahí les presento la fuente, dice que la tarjeta de crédito es una línea de crédito renovable. O sea, cuando hablamos de renovable es que usted tiene 1,000 quetzales, como yo les explicaba la última vez, y usted gasta esos 1,000 quetzales, digamos, a través de la tarjeta de crédito, los paga en el tiempo que se les dé y vuelve a renovar los 1,000 quetzales. O sea, se vuelve su línea de crédito a activar. Entonces, nuevamente tiene 1,000 quetzales. Y así puede pasar toda la vida. Le van a ir incrementando si usted es un buen cliente, y si no, pues va a tener problemas seguramente. El emisor lo que hace es que presta el dinero y al final del periodo que él establece, pues le envía un estado de cuenta y ese estado de cuenta, pues indica lo que usted le debe y tiene las dos opciones. O paga un solo pago, digamos, si usted gastó 1,000 quetzales, paga los 1,000 quetzales, o si no, paga, digamos, un pago mínimo y ese pago mínimo pues va a tener el saldo unos intereses, ¿no? Y esos intereses pues tienen una serie de cargos que ya vamos a ver un poco más adelante. Digamos, la ley habla sobre ciertos sujetos de la relación contractual de la tarjeta de crédito. Digamos, el contrato de la marca es sumamente importante, digamos, es American Express, es Daimler Club, es Mastercard, es Visa, ¿qué es, no? Ese es un contrato que hace, digamos, la marca matriz, digamos, con los emisores, que pueden ser los bancos, ¿no? O una entidad financiera. Pero también existen los coemisores, que se puede ser, por ejemplo, una cooperativa, un negocio, una empresa o comercio formal, digamos, Walmart, PriceMart, Simán, digamos, ¿ya? Que en muchos casos pueden ser tarjetas que solo se usan dentro de sus locales o que pueden usarse dentro de sus locales y fuera de sus locales, que pueden ser utilizadas a nivel nacional o internacional. Eso va a depender, ¿no? Y el operador, digamos, el operador es el que se encarga, digamos, de la administración de esas tarjetas de crédito. Digamos que son los que llevan la cartera de clientes, los que emiten la tarjeta, los que distribuyen la tarjeta, los que ven que la operación de la tarjeta funcione, ¿no? Las transacciones. Una de las más conocidas, digamos, en Guatemala es Contécnica S.A., que es parte del banco más grande que tiene Guatemala, que es Banco Industrial S.A. La otra situación, pues el afiliado, ¿no? ¿Quién es el afiliado? Pues prácticamente cualquier negocio, ¿no? Cualquier negocio formal. Hoy en día usted puede pagar hasta en la tienda del barrio con su tarjeta de crédito y se lo van a aceptar. O sea, ya no hay como un límite, ¿no? O sea, en cualquier negocio formal que esté afiliado a un emisor, pues entonces puede, digamos, aceptar los pagos
con tarjeta de crédito. Es una discusión, digamos, un poco interesante aquí, que es que, mire, si yo pago con tarjeta de crédito un negocio pequeño, me cobra la transacción. Regularmente le cobran entre el 5 y el 10%. Lo que sucede es que, digamos, ustedes se ponen a comparar, mire, pero fíjese, pues yo voy a la tienda y pago un 10% más por esa transacción, pero voy a McDonald's y ahí no me cobran. Entonces, ¿cuál es la situación? Es la cantidad de transacciones. Como la cantidad de transacciones que puede hacer un negocio grande son innumerables, entonces el emisor absorbe, digamos, ese porcentaje, pero cuando es una empresa pequeña o mediana, lo que sucede es de que el emisor le cobra a ese negocio por la transacción que hace. Y entonces el negocio lo que hace es que se lo traslada al cliente. Entonces le dice, mire, sí, yo le puedo cobrar con la tarjeta, pero tengo que cobrar 10% más. Usted está si acepta o no acepta. No, 10% mucho, mejor voy a sacar el efectivo o algo así. Es decisión, o pago en efectivo, ¿no? Esa es decisión de cada quien. Y bueno, y el tarjeta agente, pues, es la persona que tiene la tarjeta, que tiene una tarjeta a su nombre, ¿ya? Por ejemplo, mi Edgar Torres. Puede ser una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, y vamos a ver cuáles son las diferencias, que son realmente interesantes. Digamos que, ¿qué tiene que tener una tarjeta de elementos que son importantes y necesarios eh, para que sea válida, ¿no? Déjeme, ok, apuntemos bien. Por ejemplo, lo primero es en la parte de enfrente, pues la numeración, ¿no? 16 números. Ese es como el código, digamos, de la tarjeta. La segunda es a nombre de quién está. Puede estar un nombre y un apellido, dos nombres y un apellido, un nombre y dos apellidos, eso depende, ¿no? La vigencia, o sea, ¿hasta cuándo está vigente? Por ejemplo, en este caso, julio del 2027, ¿no? Acá, pues el logo, digamos, que avala la tarjeta. Es Visa, es Mastercard, es American Express, ¿qué es, no? El nombre del banco. Regularmente las tarjetas, pues también tienen, digamos, dice si es clásica, si es gold, si es platinum, perdón, o si es black. El chip de información, que es sumamente importante, ¿no? Ahí se contiene toda la información del tarjeta ente. Y luego, en la parte posterior de la tarjeta, pues regularmente encontramos una banda magnética. Esa no se ha sustituido totalmente porque todavía existen comercios donde usted desliza la tarjeta o introduce la tarjeta. En esta parte, digamos, blanca, algunas tarjetas todavía mantienen esta parte que es donde el tarjetaviente firma. Pero ha habido como cierto rechazo al tarjetaviente a firmar porque si se extravía quien obtiene la tarjeta, pues fácilmente falsifica la firma, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ha habido una controversia. En algunos comercios en algún tiempo no le aceptaban la tarjeta o no le hacían la transacción, mejor dicho, si usted no la firmaba ahí delante de ellos, ¿no? Y la gente se resistía, era una cosa mera compleja. Y este número es un número sumamente importante, el CVV. Este es un código de verificación. Cuando usted, digamos, hace una transacción, una compra en línea, un pago de servicios en línea, etcétera, entonces le piden ese código, que son 3 números. En todas las tarjetas varían. Aquí, obviamente, por el ejemplo, pues es el mismo, pero todas las tarjetas, si usted posee una tarjeta, pues va a observar que tiene un código, ¿no? Y ese código es el que usted tiene que introducir para que tenga validez, porque es un código único y exclusivo. Por eso, si usted pierde, digamos, o extravía o le hurtan la tarjeta, digamos que no solo su información es vulnerable, sino que también pueden fácilmente hacer cualquier tipo de transacción, ¿no? Entonces es delicado, ¿no? El manejo de la tarjeta. Va a obtener, digamos, información en caso de robo, extravío, a dónde comunicarse, dentro del país, fuera del país, 24 horas, tipo de situaciones. Y algo que es muy interesante, acá pues no se ve, pero si usted tiene una tarjeta puede observar, hay un holograma de una paloma, y entonces, volando, ¿no? Los creadores de las tarjetas pensaron en un momento que querían poner algo, ¿no? Algo significativo
Y entonces dijeron, bueno, un ave. Y el ave, pues más significativa va a ser la paloma porque está en todo el planeta y aparte de eso significa la paz. Y lo que quieren es, digamos, hacer como una especie de como les dijera, como de mensaje, tu dinero vuela, ¿no? Tu dinero va en alza, tu dinero trasciende, ¿no? Esa es como la idea que se tiene a través de ese logo. Muy bien. ¿Qué tipo de tarjetas hay? Bueno, clásica, gold, silver o platinum, black. ¿Cuáles son las diferencias? Pues la clásica, digamos que es para, pensando, digamos, en el grupo, ¿no? Aquellos que aún no tienen una tarjeta y si en algún momento piensan tener una tarjeta, deberían de empezar con la clásica. Una clásica es una tarjeta que, digamos, tiene un límite no mayor a un salario mínimo, que aparte de eso, digamos, es fácil de adquirir, que luego los intereses son, pues no bondadosos, pero son menores, digamos, y entonces es más fácil, ¿no? Como para practicar e ir acostumbrándose a hacer un historial crediticio. La Gold, pues es una tarjeta, digamos, con más recursos, más coberturas, pero por supuesto también más compromisos, ¿no? Los intereses son mayores, las exigencias, digamos, de pagos también. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y la Silver o Platinum, pues es para gente, digamos, de un poder adquisitivo alto, ¿no? Regularmente son ejecutivos, son empresarios, es gente de plata, ¿no? Que maneja todo a través de tarjetas de crédito. Y la Black, pues es como una especie de tarjeta superior para algunos bancos, en el caso del GIT, por decirles algo, no todos los bancos tienen esa Black, pero es una tarjeta como muy prestigiosa. Entonces, por supuesto, los requisitos son mayores, el mercado objetivo es menor, obviamente, y digamos, beneficios y ventajas, pues van a ser, sin lugar a dudas, importantes para quienes la tienen. Hay una fuente que se llama Mejores Tarjetas de Crédito en Guatemala 2025, Finanzas Reales, y ellos afirman que hay 3 tarjetas importantes que son las mejores, digamos, en este momento. La BAC Traumatic, Visa Clásica de Banrural, que es la que apenas les acabo de comentar, y Promérica American Express, ¿no? Y entonces dice, la BAC, pues ideal para compras grandes o a plazo, ¿no? Y le da un beneficio clave hasta 48 meses sin intereses en comercios y programas de pagos, agrupar límites, extrafinanciamiento. La clásica Ban Rural, pues es para primerizos, ¿no? Así le llaman, un historial limitado, digamos, es empezar una historia crediticia, una aprobación accesible, incluso sin historial, o sea, es su primera tarjeta, ¿no? E incluso puede hacerla con compras internacionales, avisando al banco que usted va a estar en tal lado y entonces se la activan. Y Promérica de American Express, pues sirve para viajes, compras en línea, sus beneficios que dan puntos que nunca caducan y recompensas flexibles. Y también tiene seguros de compras y protección de precios. O sea que esas, según esta fuente, pues son las más importantes y a las cuales, pues, digamos, el mercado objetivo debería dirigirse, ¿no? Que ese es un punto. Ahora, hay una situación que siempre nos llama la atención, digamos, ¿qué diferencia hay entre tarjeta de crédito y tarjeta de débito? Y entonces la diferencia realmente es el origen del dinero. A ver, ¿y por qué el origen del dinero? Miren, pues, la tarjeta de crédito es una línea de crédito, o sea, el banco nos da una determinada cantidad para que nosotros hagamos uso de ella. Pero entonces es el banco el que nos está prestando el dinero, ¿ya? Por eso es un contrato en el cual, de apertura de crédito, ¿no? En el cual yo acepto obtener el plástico y con el plástico hacer mis transacciones sobre el monto que el banco me está dando. El banco se encarga de pagarle a quien yo fui a comprar y utilicé la tarjeta de crédito y a cambio me manda el estado de cuenta detallándome lo que yo gasté y la obligación que tengo con el banco de pagar, ¿ya? O sea, esa es la función directa de la tarjeta de crédito, pero entonces la tarjeta de débito. La tarjeta de débito es la representación plástica de nuestro dinero como tal. O sea, si yo tengo en este momento 100 quetzales en mi cuenta bancaria
y poseo una tarjeta de débito, lo que tiene capacidad para consumir, digamos, esa tarjeta son esos 100 quetzales. Si yo los consumo en lo que a mí se me ocurra hoy en día, pues ya no tengo nada. Pero no le debo a nadie porque es mi dinero. ¿Me explico? O sea, la tarjeta de crédito es una línea de crédito y la tarjeta de débito es la representación de mi dinero. Pues ahí puede tener cualquier cantidad, pues 100 quetzales, 10,000 quetzales, 1,000,000 no importa, es su dinero. Entonces, esa condición hace la diferencia, pero ¿y entonces en qué momento podemos usar una y otra? Observemos esto. Todos los bancos, pues ahora tienen tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Yo le llamo al sistema financiero el sistema malicioso. Porque fíjense ustedes que, por ejemplo, usted viene y debería de estar vinculada la tarjeta de débito a su cuenta monetaria, pero también se la vinculan a su cuenta de ahorro. Entonces, lo que menos hace es ahorrar. Porque si usted tiene una tarjeta de débito, tiene la tentación de que si tiene una necesidad, en lugar de resguardar sus ahorros en su libreta, pues tiene a disposición con la tarjeta de débito poderlos sacar en cualquier momento. Entonces, no se hace la función de ahorro realmente. Esa es una parte de las condiciones maliciosas del sistema. Pero, ¿en dónde podemos usar las tarjetas de débito y crédito? Veamos esto. Observen aquí, esta es una tarjeta de crédito que la da mi COPE. Y observen, es interesante, pongan atención donde dice intereses 1.25% de interés mensual, ¿ya? Y le dice, puedes pagar hasta en 45 días, y ya vamos a ver a qué se refiere eso. Y luego, las recompensas que da, digamos, si usted usa las tarjetas de crédito. Regularmente casi todos dan las mismas recompensas. Puntos por que se acumulan, ¿no? Por las compras, cashback, que quiere decir retorno de un porcentaje de dinero porque compró en algún lado, digamos, gasolina, por decirle algo, ¿verdad? O millas o puntos para canjear por boletos aéreos, por cenas en restaurantes, por noches de alojamiento, por alquiler de vehículos, etcétera, ¿no? O sea, entonces es como regularmente el gancho, que por supuesto no quiere decir que no exista. Muchísima gente se ha beneficiado de eso y le va muy bien, la verdad que le va muy bien, pero volvemos a algo que yo les comentaba la última vez, ¿no? La educación financiera. ¿Dónde puedo usar, digamos, mi tarjeta de débito o mi tarjeta de crédito? Acá. Todas las transacciones donde a mí se me ocurre, hasta en la tienda, como yo les decía, ¿no? Va a un restaurante, va al supermercado, va a una tienda, va a una cafetería, donde le acepten, donde usted vea el logo y le acepten la tarjeta de débito o de crédito, y puede pagar, ¿ya? Y en la mayoría de casos no le hacen cobros. Y en algunos casos, pues le hacen la advertencia. Mire, pues yo le tengo que cobrar tanto por ciento, como ya les había dicho desde el principio. Ahora incluso usted tiene la opción de que en su celular, pues tenga el dispositivo de la tarjeta, ¿no? Entonces ya ni siquiera tiene que llevar el plástico, su celular ahí ya tiene. En algunos casos hasta los smartwatch, ¿no? O sea, los relojes inteligentes. Tenemos, por ejemplo, que con cualquiera de las tarjetas, ya sea de débito, porque es nuestro dinero, o de crédito, podemos retirar. Con la de débito, pues no hay ningún recargo, es nuestro dinero, pues. El recargo que hacen ahora es que si usted consulta en el cajero cuánto saldo tiene más de 3 veces, ya le cobran 3 quetzales por consulta, ¿no? Pero en el caso de la tarjeta de crédito, pues sí le van a cobrar un porcentaje por estar retirando, porque le están prestando dinero en efectivo. Y entonces, digamos, en economía se habla de que el dinero, digamos, el valor del dinero, pues, digamos, son los intereses, ¿no? Entonces, por eso es que le cobran. Las transacciones condicionadas. Hoy en día, digamos que usted puede hacer transacciones, necesita hacer una transferencia o una remesa condicionada, que mire, hay un familiar en la escuela que necesita plata y entonces usted viene y a través de su tarjeta transfiere la cantidad de plata, ya sea en un banco o entre bancos, o sea, digamos que ahora que son los famosos ACH, ¿no? Entonces, eso ahora es una facilidad que se puede hacer en cualquier lado, ¿no? Eso es una cosa realmente muy buena. Otra de las situaciones
y aquí es, digamos, como donde ya se combina, ¿no? Usted puede programar sus pagos de servicios en línea con su tarjeta de crédito y en algunos casos con su tarjeta de débito, o sea, a través de su cuenta monetaria. Le dice, programa, digamos, tus pagos, ¿no? El único inconveniente que yo le veo es que, digamos, por ejemplo, el caso de Tigo. Tigo, ¿cada cuánto le aumenta a uno? Alguna situación, ¿no? Que por cualquier cosa. Y entonces, cuando ya está programada, ya ni usted se va, digamos, si usted no tiene un orden financiero, ni usted se va a estar dando cuenta que le están va a cobrar de más un montón de cosas, ¿verdad? Que le están aumentando, que seguros, que cualquier situación, porque está como abierta la posibilidad. No le avisan, mira, ahora le vamos a empezar a cobrar más, sino que como usted ya lo tiene programado, pues ya se lo programan. Haga eso para ahorrar. Eso sí es bueno, o sea, digamos, programe que le descuenten una cantidad y que vaya directamente a su cuenta de ahorros. Eso sí es correcto, pero a los servicios tenga cuidado, especialmente porque los servicios son variables y volátiles, ¿no? Hoy puede usted pagar, digamos, 100 de energía eléctrica, pero seguramente en enero usted va a pagar 250 porque puso el arbolito, las luces y todo, y entonces aumenta, ¿no? O sea, ese tipo de cuidados tiene que tener. Muy bien, ahora, aquí, ojo, porque aquí ya no entra la tarjeta de débito. Aquí es tarjeta de crédito. ¿Ya? Ya en este momento de crédito, porque la tarjeta de crédito es la única que nos puede dar extra financiamiento. Y entonces el extrafinanciamiento puede ser de cualquier forma, o sea, es plata, pues por supuesto, pero lo que quiero decir es que puede ser extrafinanciamiento, como dice en la parte baja, ¿no? Del Banco de Antigua. ¿Y ahora qué hago con el extrafinanciamiento? O sea, no saben ni qué hacer, no tienen programado. Pero en la de BI, por ejemplo, dice, saca tu extrafinanciamiento para consolidar tus deudas e incluso tus otros extrafinanciamientos y pagas todo y ya solo te quedas con una deuda, por ejemplo, ¿verdad? O sea, digamos que hay extrafinanciamientos de extrafinanciamientos. Hay otros que usan, por ejemplo, para comprar, digamos, bienes muebles o artículos o hacer viajes. O, por ejemplo, ahora que viene la cuesta de enero, que la lista de útiles, que los uniformes, que las colegiaturas, que, me explico. O sea, entonces es como un gancho, pero repito, el extrafinanciamiento es digamos que es una cantidad de dinero extra de la línea de crédito matriz, ¿ya? O sea que, digamos, si usted tiene 3,000 quetzales en su tarjeta de crédito, de límite de crédito, entonces el extra financiamiento le da otros 3,000 quetzales. Pero esos 3,000 quetzales son dos líneas totalmente separadas, divididas, digamos, por el concepto de el uso y luego de la forma de pago y de los intereses, ¿ya? La línea de crédito matriz está sujeta a un montón de cargos. El extrafinanciamiento, pues es un extrafinanciamiento que según lo que usted pida, puede ser a 3, a 6, a 9, a 12, a 18, a 24 incluso meses. Usted va a pagar una cuota fija con un cargo de intereses ya establecido, ¿no? En cambio, la línea de crédito matriz, depende de su comportamiento, pues así va a ser lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué le van a cobrar? ¿No? Si usted paga de un solo, hace pagos mínimos, se amortiza deuda, o sea, eso va a depender de lo que usted haga con esa línea de crédito matriz. Entonces, ojo con eso. Acá ya solo tarjetas de crédito, ¿no? Muy bien. Otra digamos, beneficios, podríamos decirle, son las bisacuotas, o como le dicen acá, tarjeta, digamos, veía bisacuotas, paga en cuotas, bueno, todo en cuotas, ¿no? Las cuscacuotas. Estas son, digamos que usted viene y ahora el Black Friday dice, bueno, yo quiero comprar una nueva televisión. Y entonces va a ver una televisión y resulta que la televisión cuesta 3,000 pesos, digamos. Entonces le dice al donde va a comprar, digamos, la Curazao, el Electra, Simán, yo no sé dónde sea, donde usted quiera. Y entonces le dice, mire, fíjese que yo estoy interesado en esta televisión, pero quiero pagarlo con mi tarjeta, pero con bisacuotas.
cuotas. O sea, usted tiene que avisar, ¿no? Que quiere Visa cuotas. Y entonces ellos le dicen, bueno, sí, sí se puede. ¿Y a cuánto tiempo? Usted decide, ¿no? Y entonces le hacen el cálculo, mire, 3,000 usted lo va a sacar a 10 meses, entonces va a pagar 300 mensuales. Ah, bueno. Y entonces ya ellos avisan a la tarjeta y ya cuando llega a su estado de cuenta, pues no solo ya le entregaron el producto, ya está usted viendo televisión y todo, sino que aparte de eso, le llega el estado de cuenta y ya le dicen, bueno, los consumos del mes y aparte el extrafinanciamiento. ¿Y cómo lo va a pagar? Entonces le dice, por ejemplo, cuota 1 de 10. Al siguiente mes, cuota 2 de 10. Y así va disminuyendo las Visa cuotas. O sea que esos son beneficios que la tarjeta de crédito le da. ¿Ok? Muy bien. Algo que me parece a mí sencillito de comprender, ¿no? Ventajas, consumo sin necesidad de disponer de dinero en efectivo, operaciones para comprar en línea y diferir los gastos, ¿no? Entonces es una manera, digamos, financiera de actuar. Pero las desventajas, si usted no tiene una educación financiera sólida, pues puede ser que se provoque un sobreendeudamiento, que hayan pagos mínimos con efectos exponencial de intereses y que usted use varias tarjetas al mismo tiempo y eso pues le vaya a afectar financieramente y le puede afectar mucho. O sea, es algo interesante. Una de las entidades que más tarjetas, digamos, emite y que yo no sé, o sea, con respeto, yo no conozco qué tarjetas tienen ustedes, pero me parece a mí de las tarjetas más caras de Guatemala. Son las de Back Automática. Por membresías, por intereses. Entonces, mi recomendación es que cuando usted decida tomar una tarjeta de crédito, digamos que se cerciore y que investigue, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, digamos, cuántos de membresía, qué intereses cobran, qué gastos, que le den la mayor cantidad posible de información para usted poder comparar y tomar la mejor decisión? Recuerde que aquí lo que está en juego es su plata, ¿no? Que esa es la situación. Una de las tarjetas, digamos, que menos se recomienda son las de Banco de Antigua. Hay muchísima gente endeudada con Banco de Antigua que está, pues, digamos, realmente muy endeudada. Hay una situación muy importante. Todas las tarjetas de crédito tienen algo que se llama condonación de deuda. La condonación de deuda, digamos que no se está dando mucho por cómo se está manejando el mercado actualmente, pero seguramente se va a empezar a dar. Y es que muchos tarjetavientes han tenido que poner fiadores, que son solidariamente responsables de la deuda que el tarjetaviente tenga, ¿no? Entonces, pero puede resultar cosas como, por ejemplo, se murió el tarjetaviente y entonces van a traer al fiador y tienen que pagar, ¿verdad? Pero si el fiador está debidamente, digamos, enterado de la condonación de deuda, pues se la aplica el derecho, ¿no? Y entonces le dicen, mire, disculpe, pero hay un seguro de condonación de deuda, por lo tanto, se murió el deudor y la deuda se cancela. Una forma, digamos, de, de que la deuda desaparezca, ¿verdad? Se me olvidó ahorita la palabrita, disculpe. Pero, digamos, hay que estar enterados de qué está dando. Y Banco de Antigua es uno de los que más en deuda y está pues afectando realmente a muchísimos guatemaltecos. Hay que tener muchísimo cuidado con esas tarjetas. Vean algunas cosas, digamos. Tarjeta Shell Cuscatlán ahorra hasta 3.50 por galón, 10% de cashback. O sea, vean ustedes el montón de beneficios que pues hay que ver, ¿no? Si realmente se cumplen. Digamos, Banco de Antigua, que entre usted a sorteos, los beneficios que ofrece Ficosa o Banrural, y eso sí, puedo dar fe que sí es cierto, lo Banrural que usted hace un consumo, regularmente eso pasa en diciembre, ¿no? Usted hace un consumo y automáticamente lo paga Banrural. Y entonces usted queda saldo cero. Es una especie aleatoria en la cual usted pues sale beneficiado. O sea, son cosas que existen, ¿no? Algunas de las tarjetas que comentábamos, ¿no? Que el doctor decía las tarjetas indirectas, ¿no?
Walmart, Primark, Simán, que aunque tienen un emisor, en este caso VAC o Cuscatlán, pero que representan, digamos, a un comercio específico formal. Otras tarjetas que, digamos, tienen una condición especial, por ejemplo, del Real Madrid, de la selección, la de goleadora roja, ¿verdad? Que es una tarjeta de débito, pero que existe y que también tiene un mercado, ¿no? Pues esa es otra situación, que tiene un mercado. Otras tarjetas que son muy utilizadas por ejecutivos y por gente que gusta de viajes son las tarjetas que le dan millas, ¿no? La mayoría son de back, ¿no? Digamos, Live Miles, por ejemplo, Advantage, Miles Plus. O sea, que cada vez que usted adquiere un boleto aéreo, paga con la tarjeta y tiene un número asignado, entonces cuando usted hace los trayectos, usted, digamos, no solo gana por haber comprado con su tarjeta, digamos, mía, sino que aparte por realizar el viaje. Entonces, eso lo que hace es de que al acumular usted determinada cantidad de millas, usted obtiene pasajes aéreos gratis, descuentos en hoteles, en restaurantes, ¿cómo se llama? En renta de autos, bueno, un montón de servicios a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto para los ejecutivos les parece muy bien diplomático, ese tipo de personas, porque como viajan constantemente, entonces regularmente diciembre lo tienen libre y con sus millas que han acumulado en todo el año, con esas millas viajan, o sea, no pagan, pues. Y en clases business class, first class y ese tipo de situaciones. Y yo me recordé mucho del doctor cuando decía, miren, que en 1950 inicia las tarjetas porque un ejecutivo no pudo pagar, que estaba sin efectivo y surge, y es precisamente Diners Club Internacional. Fíjense que Diner Club es una tarjeta realmente poderosa, o sea, es como de mucho cuidado, porque usted tiene una Diner y viene y va a la Toyota y dice, mire, a mí me interesa este Hilux de 250,000 y pasa la tarjeta y se lo cobran, pues, o sea, porque tiene como un crédito ilimitado. Entonces es una cosa, por supuesto, el mercado es muy exclusivo, ¿no? Pero es una de las características de Daniel Club. Y Daniel Club, ustedes ven Discover, que es una tarjeta en Estados Unidos que tiene más de 50 millones de tarjetas vientes y lo que sucede es que están asociadas. Entonces, Discover solo es válida en Estados Unidos, digamos, para transacciones en Estados Unidos y Daimler Club es internacional, entonces se vinculan y digamos que de alguna manera los tarjetavientes de Discovery gozan de los beneficios de Daimler Club y a la inversa, los de Daimler Club de Discovery. Entonces es una situación interesante que me parece a mí importante. Muy bien, ahora hablemos de los estados de cuenta. Y aquí es donde creo que es más interesante la ley de tarjetas de crédito, ¿no? Me llevó algún tiempo rastrear estados de cuenta, hablar con ciertas personas, pero lo hago con mucho gusto, la verdad. Me interesa mucho que ustedes lo tengan lo más claro posible, ¿no? Fíjense que ese es un estado de cuenta, ¿no? De tarjetas Cuscatlán. Ustedes ven, digamos, en la parte izquierda, aquí donde está el cursor, digamos, el movimiento de la cuenta, ¿no? O sea, cómo fue, digamos, el saldo anterior, hubo un pago, un débito, digamos, o sea, perdón, créditos que se realizaron, débitos que se efectuaron, no hay cuotas extras, no hay cargos, pero la sumatoria, digamos, da una cantidad. Hay un sobregiro que quiere decir que sobre el límite de crédito que tenía, excedió 1,600 quetzales. Entonces, del otro lado, digamos, aquí vemos la tasa de interés mensual. Esta tasa de interés, ¿se recuerdan que yo les decía, observen la de 1.25 de la tarjeta de crédito Visa de Mi Cope, que cuando usted hace 1.25 por 12 meses, sale algo así como 25%, si no estoy mal. Eso... Sí, 15%. Pero si usted hace el
4.99% por 12 es 59%. O sea, estamos hablando de 3 veces más de intereses en la tasa de interés respecto a la otra tarjeta. Por eso le digo, si usted en algún momento decide obtener una tarjeta, revise, ¿no? Revise qué es lo que le van a cobrar. Y bueno, acá le dice, por ejemplo, en el resumen de pago, saldo de contado 10,030,89. Y en dólares, pues no tiene nada. Digamos que acá lo que sucede es que esta tarjeta tiene un límite de crédito de 8,420 en quetzales o en dólares de 1,052,50. ¿Ya? No es que sean dos límites de crédito, sino que o son 8,420 quetzales o su equivalente en dólares. Pero luego dice el pago mínimo. Y el pago mínimo es la trampa financiera más, digamos, onerosa para el tarjetaviente y más rentable para el emisor. ¿Ya? Acá aparece un monto en mora, observen ustedes eso. Y luego dice pague de inmediato, ¿no? Fecha de corte, 13 de mayo del 2025, fecha límite de pago, 9 de junio del 2025. Usted dice, ¿de qué me están hablando estos? O sea, ¿a qué se refiere? Pero observen esto, lo pongo en este recuadro porque lo dice la ley. Dice, la ley indica que los bancos están obligados a poner esto, cuando únicamente se efectúa el pago mínimo, aunque no se realice un pago adicional alguno, tome en cuenta que el plazo para cancelación de su deuda se extenderá debido a que con dicho pago se cubren primero los intereses, ojo con eso, comisiones y otros cargos, y por último, una parte mínima se amortiza al capital. Entonces, eso lo dice la ley, por eso es que lo destaco, ¿no? Y la ley dice también, por ejemplo, que es necesario el detalle, que es necesario que diga cuánto tiene que pagar en saldo contado o pago mínimo, la fecha de corte, la fecha límite, los intereses, o sea, todo lo que está acá lo dice la ley. Vean ustedes esto, este es el análisis de ese mismo estado de cuenta. Observen eso, solo para que ustedes tengan idea. Acá destaco que esta persona paga un seguro siempre que cuesta 59.99 quetzales, ¿no? Mensuales. Pero aparte, vean, paga IVA sobre intereses por financiamiento por 50.66. Impuesto de recargo en cumplimiento de pago por 0.44. Impuesto de recargo por sobregiro por 1.68. Cargo administrativo, gestión, cobranza, 175. Impuesto de cargo administrativo, gestión, cobranza, 21 quetzales. Recargo en cumplimiento de pago, 365. Recargo por sobregiro, 1405. Intereses por financiamiento, 422.20. No chequen eso, ¿no? Y el total, 748.65. O sea que estamos, digamos, que de 1,500 que esta persona pagó, se fueron prácticamente a la mitad en cargos, intereses, sobregiros y hasta los impuestos que tiene, digamos, que lo más interesante es que tiene cargado en el estado de cuenta, pero que la ley no lo dice. Eso es lo que más me llamó la atención. La ley no dice sobre el cobro de IVA o de impuesto, que no sé qué impuesto sea, sobre la renta, o no sé, la verdad no lo sabría decir. Pero que evidentemente afecta, ¿no? Entonces, observen eso. Por eso es que es delicado, digamos, cuando usted solo hace el pago mínimo, porque el pago mínimo lo que usted le está diciendo al banquero es, mire, no tengo pisto. Y entonces, usted no va a pensar que el banquero se va a poner a llorar, ¿verdad? O sea, el banquero se pone feliz. Dice, qué bueno, se va a endeudar más conmigo, por supuesto, ¿va? Tenemos la idea, digamos, de que debemos 8,000 quetzales y si yo doy 1,500, ya voy a deber 6,500, ¿va? Pero no. Vean en dónde se diluye su dinero, que no es menor cosa, ¿no? Entonces, solo
Permítame. Okay. Muy bien. Observemos este otro de Banco Ficosa. El saldo 14,049,15 dice efectuar un saldo, un solo pago al contado, ¿no? O el pago mínimo 3,113,51. Y observen, porque aparte de eso no hay un criterio de intereses, sino que lo que se les ocurra, digamos, amortización de capital 202,75, intereses por financiamiento 498,43, comisiones y otros cargos 150. Solo en eso son 851,18 de dinero que se está yendo a favor del banco y que usted no ve, que usted va a pagar. Y de ahí montos vencidos, 2,262,33 que no generaron intereses, y el total a pagar con intereses más ese monto, 3,113,51. Entonces aquí me tomo un momento para que ustedes analicen esto. Miren pues, hay dos fechas claves, ¿no? Fecha de corte y fecha de pago. Digamos que la fecha de corte es el momento en el cual, digamos, eso lo determina el banco, digamos, en este caso el 5 del mes, ¿no? El 5 de diciembre. El 5 de diciembre, en ese momento se hace el corte. Todo lo que usted haya acumulado, digamos, en transacciones antes del 5, pues se van a consolidar en el estado de cuenta. A partir del 6 empieza un nuevo conteo, que son, en el caso de este banco, 54 días. ¿Por qué 54 días? Porque del 6, digamos, de diciembre al 5 de enero, pues son 30 días, ¿no? Pero luego, aquí el 5 de enero le hacen el corte y le dan hasta el 29 del mes para pagar lo que usted gastó en el mes anterior. Entonces, cuando usted hace la sumatoria, pues prácticamente son 2 meses, son 54 días. Ahora, el problema es que como nadie le explica, usted regularmente, pues ni siquiera sabe cuándo tiene que pagar, no sabe cuándo le hacen el corte. Entonces, cuando usted no sabe, usted, digamos, por ejemplo, viene y el día 5, digamos, las damas deciden ir a hacer la despensa a Walmart, digamos, y sacan su tarjeta y hacen el pago, y entonces se entra aquí, ¿verdad? Entonces, ya no disfrutaron de los 54 días, sino que el 29 tiene que pagar lo que usted gastó el 5. Si se hubiera esperado un solo día, hubiera disfrutado de 54 días para poder pagar lo que consumió ese día. Pero eso no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque no conviene. O sea, esa es parte de la educación financiera que los bancos no. Vean esto, miren, esto me parece a mí tan chistoso, la verdad. Porque dice, Ficosa te desea una feliz Navidad, llena de paz, alegría con tus seres queridos, ¿verdad? Y ahora regálate con Ficosa una Navidad, un año nuevo, sin preocupaciones, ¿no? Y vas a pagar a plazos y todo. Y entonces, ya después que de plano el pobre cuate no pagó, entonces se aprovecha a pagar en cuotas, ¿verdad? Hoy puedes refinanciar el saldo de tu tarjeta de crédito y pagos en cuotas y la tasa de interés del 18% a 36 meses. Y como de plano no pagó, entonces liquida tu saldo, ¿no? Y entonces aprovecha de liquidar tu saldo y observen eso. Esta persona debía 7,773,22 y solo de intereses le estaban cobrando 7,672,20, o sea, el 50%. Eso es lo que le están haciendo de descuento. O sea, vean cómo exponencialmente los intereses, cargos, moras y todo, se fueron para arriba, precisamente por eso, ¿no? Por eso es que le hacen el descuento, pues, porque ellos lo que quieren es recuperar la plata. Pero claro que ya la recuperaron en las, digamos, pagos mínimos que hizo el tarjetariente y lo que cobraron y todo, ¿no? O sea, jamás el banco va a perder. Observen esto, este es otro estado de cuentas de Ban Rural. Esta es una visa clásica. El saldo adeudado, 8,994,16. Intereses bancarios, intereses por mora, otros cargos. Aquí, nuevamente, el mensaje, ¿no? Que dice la ley. Digamos, cómo tiene que ser el pago al contado, el
pago mínimo. Y ese es el amigo que nos ayuda a crecer, ¿no? Vean la tasa de interés, 59.40% anual, que digamos en mensual es 4.95. Por eso cuando nos ofrecen tarjetas es que tan solo paga el 4.95%, pero no le dice que es mensual, que cuando usted multiplica son 60%, es un montón de plata. El extrafinanciamiento, pues no tiene extrafinanciamiento utilizado, ni financiamientos extras. Ellos dan puntos, digamos, que estos puntos se supone usted puede canjearlos para pagar saldos. Por supuesto, no va a pensar que son 1.529 quetzales, son como, qué sé yo, 100 quetzales, ¿verdad? Que usted no paga, sino que lo paga a través de los puntos. Pero vamos a que esas son las condiciones, ¿no? Y ahí, pues, el desglose pago mínimo, pagos vencidos, el pago mínimo, ¿cuánto es? Entonces, vean ustedes, pues, cómo se manejan las tarjetas, cómo se manejan los estados de cuenta y qué es lo que hacen los bancos. Acá, digamos, vemos el desglose, ¿no? El detalle de las transferencias y intereses bancarios del mes 420.71, seguro respaldo 26, cargo sobre giro 150, total 596.71. ¿Cuáles son los cargos ocultos de las tarjetas de crédito? Esto con base en la ley. La membresía anual por la emisión y uso de la tarjeta de crédito, aunque no lo dice plenamente la ley, habla al respecto del artículo 8. Intereses bancarios, que puede ser alrededor del 59%, podría ser más, podría ser menos, depende del banco, en el artículo 12. El 12% de IVA sobre intereses bancarios cobrados no lo define la ley. Cargo por sobregiro de la línea de crédito autorizada discrecional, artículo 16. Sobrecargo por pagos atrasados, discrecional también. Mora por pagos efectuados fuera de fecha establecida, artículo 14. Premios, bonos, bonificaciones, artículo 26. Seguros, artículo 23, ambos seguros, ¿no? Comisiones por retiro efectivo, regularmente del 1 al 5%. La tasa flat, ¿no? Alguien decía, mire, yo necesito saber qué es el anatocismo, que es lo que se conoce como la capitalización de intereses. Supóngase que, para ponerle un ejemplo, digamos, intereses bancarios de 420.71, lo que hacían los bancos anteriormente era que sobre esos 420.71, pues le cobraban otros intereses. Entonces recapitalizaba los intereses. Entonces resultaba que ya no eran 420, sino que eran 530, por decirle algo. Entonces, a eso es a lo que se refiere la inquietud que usted tenía, ¿no? Espero que esté en la sesión. Otros cargos discrecionales también lo toma el artículo 16. O sea, eso pueden revisarlo plenamente. ¿Qué tipos de clientes hay realmente? Miren, están los clientes tipo A, tipo B, C+, C y C-. Los A, pues, alto poder adquisitivo. Los B, por su profesión, ocupación, oficio, pues requieren un respaldo y cobertura amplio. Pueden ser ejecutivos, funcionarios, diplomáticos, bueno, etcétera, ¿no? Muchos de ellos, pues las entidades, las empresas, las instituciones pagan la tarjeta de crédito. Es una tarjeta corporativa, podría ser. Clientes tipo C, pues son personas que la garantía fiduciaria es suficiente, o sea, tienen un salario constante, permanente y seguro. Y entonces con eso, pues pagan sus obligaciones. Los clientes tipo C, pues son personas que tienen, digamos, un respaldo o que pueden respaldar su reputación crediticia, digamos, con ingresos, remesas, por ejemplo, ya alquileres de bienes inmuebles, ese tipo de negocios, cosas así, ¿no? Pero los clientes tipo C menos son personas que están en constante análisis de riesgo, porque pueden caer fácilmente en insolvencia, porque se quedan sin empleo, porque son malos administradores financieros, por un montón de situaciones, ¿no? Entonces, esos son los que, digamos, si regresamos a los estados de cuenta, pues fácilmente ustedes podrían identificar qué tipo de cliente es, ¿no? Pero no todo es malo, digamos, este cliente es un cliente sumamente interesante, porque él lo que gasta, paga. Entonces su saldo es cero. Vean, la tasa de interés no es 4.99, sino que es 4%, y en dólares 3%. Y las fechas límites pues son las mismas, ¿no? Fecha límite de corte, fecha límite de pago, pero él, su saldo es cero y su crédito disponible, ahí está. Ya sea en dólares, ya sea en quetzales, está porque él paga. Eso es, digamos, tener una educación financiera sólida, saber manejar la tarjeta, porque la situación es cómo manejar la tarjeta, ¿no? Esa es la condición. Y cuando usted hace pagos de contado, pues usted
no tiene ningún problema. Si usted se vuelve un cliente tipo A, va a ser querido por el banco y en diciembre le mandan un su pago, una su canasta con una botella de vino, qué sé yo, porque usted es un buen cliente, ¿no? Pero no va a pensar que el pobre señor del banco va a pagar, ¿verdad? Para que le dé esa canasta o ese pago a usted. No, lo pagan los miles o millones de personas que están plenamente endeudadas por tener una mala financiera, ¿no? Vean estos mecanismos de cobro, eso me pareció sumamente interesante. Digamos, el primero, recuerda el pago atrasado, ¿no? Y aprovecha el 100% de descuento de intereses para cancelación al contado de su tarjeta. El otro agradece su pago, ¿no? El otro tiene una cuota de atraso. Se encuentra en mora y está afectando su récord crediticio. En otro dice, favor de indicarle que se solicitará al juez de paz embargo de salario, bloqueo de cuentas bancarias, embargo de bienes muebles e inmuebles, evite proceso legal. El otro, aproveche gran promoción, tu saldo de Banco Azteca de 7,568, cancélalo un pago único de 1,770. Pueden creer ustedes eso. Válido hasta el 16 de abril, ¿no? Otro, quedan 2 días para evitar la demanda. Urgente, preséntese a tal dirección para solventar situación legal. O sea, esos son algunos de los mecanismos, ¿no? Llegan a los correos electrónicos, hacen llamadas telefónicas, tal vez no son, no es que no sean insistentes, sino que al menos ya son más amables, pero ojo con eso. Si usted tiene un saldo en la tarjeta y usted se compromete, ¿no? Le hacen una llamada, usted se compromete, no cumple, todo eso va quedando en el registro de su historial crediticio. Y aquí es donde me gustaría que ustedes pusieran atención. Digamos, al cabo de algún tiempo que usted no cumple, ni promete no cumple, promete no llega a pagar, promete no paga como es, bueno, cualquier cosa, entonces pues ellos ya pasan a la situación de situaciones precautorias, ¿no? Recursos precautorios. Entonces, lo que sucede aquí es que usted está vulnerable al sistema. Y si usted insiste en seguir negándose, en no pagar y eso le puede traer problemas realmente serios. Embargos, bloqueos, arraigos, es terrible. Y de todos modos tiene que pagar, o sea, porque el sistema está diseñado de esa manera, no se le va a escapar a nadie. Fíjense que, digamos, había una pregunta en la encuesta que necesitaba saber qué era el extrafinanciamiento y qué era el convenio de pago. Entonces, en la página de Banco Industrial, ellos le llaman al convenio de pago arreglo de pago, ¿ya? Y entonces, ahí dice, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues se unifica el saldo total, ya sea en dólares o en quetzales, y usted puede elegir un plazo de 3 hasta 60 meses. Pero recuérdense ustedes de que digamos, la inquietud de la última sesión era, ¿y puedo usar la tarjeta? No. Usted depende de la cantidad de plazo que usted pida para el arreglo de pago o el convenio de pago. Lo que sucede es de que su tarjeta queda congelada, ¿no? Pero entre más plazo pida, al finalizar el plazo, su tarjeta queda cancelada. Por eso es que muchos no quieren el convenio de pago porque saben de que pierden la línea de crédito, ¿ya? Entonces, esa es una de las razones por la que la gente evita el convenio de pago, porque no conviene financieramente. Conviene, digamos, en el momento porque establece cómo pagar, pero y cómo salir de la deuda, pero pierde beneficios, ventajas y sobre todo la tarjeta, ¿no? O sea, pierde la línea de crédito. Entonces, esa era, digamos, una de las inquietudes que surgían en la última sesión. Consolidación de deudas. Miren, cuando usted tiene varias tarjetas, el problema es que si ustedes observan los estados de cuenta, unos dicen, mire, fecha de corte, tal fecha, pero no coinciden, ¿no? Y fecha de pago, tal fecha, tampoco coinciden, o sea, no necesariamente están en línea, ¿no? Cada banco pone la fecha de corte y fecha de pago como se le ocurre. Entonces, eso para alguien que tiene una mala educación financiera es, como dicen los argentinos, un quilombo, o sea, es un problema terrible
porque no sabe cuándo pagar, no sabe cuánto pagar, y entonces los pagos mínimos no hacen nada. Entonces lo que usted decide es, pues, consolidemos una deuda, ¿verdad? A través de un extrafinanciamiento, o sea, a través de un préstamo. Muchos se van, por ejemplo, con el préstamo de la UPA, que es un préstamo inverso, digamos, donde usted paga cada vez menos interés. Es una cosa bien interesante. Pero la cosa es pagar las deudas. Entonces, si usted está en ese problema, pues sí, pague las deudas, busque el mecanismo de pagar las deudas y elimine todas las tarjetas que pueda. Usted ve aquí, digamos, esto se llama quemar la tarjeta, o sea, que me la corten y ya no quiero verla, ¿va? Porque se volvió un problema. Y es que lo que sucede es que las tarjetas lo que le interesa es el consumo. Entonces pasan enviando descuento del 40% si hoy compras, digamos, consumes con pedidos ya. Si compras pizza, si compras, si vas a comprar ropa, si vas a comprar calzado, si vas a, porque eso es lo que les interesa. Entonces, cuando hablamos de educación financiera es mentira, ninguna educación financiera, porque no la dan, o sea, no les conviene dar la educación financiera. Ahora, observen esto. Fíjense ustedes que el tipo de cliente, o sea, vean esto, el tipo de cliente que usted sea determina mucho su futuro laboral. ¿Cómo hacer eso? ¿No? Fíjense que existen, digamos, estas se llaman, se llaman, son como agencias, son de empleo, pero también son agencias de historial crediticio. Entonces, digamos, ellos saben, digamos, cuál es su historial crediticio, si usted tiene deudas con tarjetas, si usted tiene cheques rechazados, si usted tiene procesos legales, etcétera, etcétera. Ellos están vinculados a muchas empresas, ¿no? Y entonces resulta que usted está buscando trabajo y manda su currículum. Entonces las empresas lo que hacen es que mandan a través de estos a investigarlo crediticiamente a usted. Si usted tiene un mal crédito, entonces usted no es un candidato elegible, aunque usted tenga licenciaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados, hable 5 idiomas, vuelo y lo que usted quiera, porque a las empresas no les interesa, con eso, no les interesa gente endeudada. ¿Cuál es la razón? Que esa gente endeudada, digamos, es proclive a robarle a la empresa, porque en la desesperación de que no tiene dinero, que debe mucho, que tiene responsabilidades, obligaciones y compromisos, puede hacer cualquier situación fraudulenta contra la empresa. Entonces, no le dan empleo. Entonces, vean cómo es el sistema, o sea, cómo está amarrado de tal manera que los errores financieros a través de tarjetas de crédito pueden, digamos, repercutir en el ámbito laboral y profesional. Y son varias, digamos, está TransDoc, está TransUnion, por ejemplo. La Superintendencia de Bancos también tiene una situación de historial crediticio que no es tan, digamos, fuerte como estas dos. Estas dos realmente sí son que afectan y que a mucha gente le afecta seriamente, ¿no? No consiguen trabajo y es precisamente por eso, porque tienen saldos pendientes con tarjetas de crédito. Miren, si usted llega a tener un problema con tarjetas de crédito y paga, dice, bueno, yo salgo de aquí, yo pago esto, ¿no? No, por favor, se lo pido, solicite su finiquito. La ley dice que el finiquito no tiene ningún costo, pero el banco se lo va a cobrar. Le va a cobrar 50, 75 o 100 quetzales. Y aunque usted diga, no, lo cobramos. Páguelos. El finiquito le garantiza a usted que usted definitivamente ya no tiene ningún saldo ni ningún compromiso u obligación con esa entidad financiera. Por lo tanto, queda liberado de cualquier situación y puede volver a reconstruir su historial crediticio, ¿ya? Pero comete muchos errores porque al banco no le conviene. Y incluso lo leí en la encuesta que hacía, que alguien ponía que su hermano
había pagado el saldo y habían quedado unos centavitos. Podía ser 2 centavos, si ustedes quieren. Y en el tiempo se convirtió en 5,000. Cuando él por alguna razón pidió un crédito, resultaba que no se lo podían dar porque tenía un saldo pendiente. ¿Qué saldo? ¿Ah? Y entonces cuando va tras Doc o tras Union, resultaba que el saldo era precisamente que como no había pedido el finiquito, esos centavos que quedaron ahí fueron ganando intereses, 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 y en el caso que comentaban, llegó a 5,000 quetzales. Entonces, si usted va a sanar su situación financiera, va a pagar sus deudas con tarjetas de crédito, al pagar, pida su finiquito. Se lo tiene que dar entre 15 y 30 días a máximo. Pida su finiquito y lo guarda, porque eso le va a permitir reconstruir su historial financiero y lo puede llevar a TransUnion, a TransDoc y a la superintendencia de bancos para que quede registrado que usted ya pagó. Miren, este es otro finiquito que precisamente 2 bancos, ¿no? Y ojo, porque estos 2 bancos, digamos, su principal producto son tarjetas de crédito, porque es ahí donde están sacando una cantidad increíble de plata que están, pues, sangrando, digamos, a los guatemaltecos. Es una cosa realmente difícil. Pues bueno, esto es lo que la educación financiera que algunos bancos dan, ¿verdad? Hablar de fraudes, hablar de pushing, hablar de cualquier situación que tenga que ver con que no afecte que lo saben y que ellos tengan que pagar, ¿no? La ley, por ejemplo, que a mí me parece sumamente, digamos que injusto de alguna manera, dice que si usted va a un comercio, y seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Usted va a un comercio, por ejemplo, va a Walmart o va a donde usted quiera y paga con su tarjeta. Solo la presenta pues, al POS y le cobran. Pero la ley dice que el comercio tiene la obligación de que usted se identifique con su licencia, con su DPI o con su pasaporte si usted es extranjero para verificar que usted sea. Muy pocos comercios lo hacen. Entonces dice que, digamos, la sanción es que si su tarjeta es robada y usted se da cuenta de que le hicieron una transacción indebida donde usted no estaba, digamos, y se verifica que es realmente difícil, pero se puede, claro, que no se pidió el documento, entonces el comercio o el negocio está obligado a pagarle lo que significó la transacción. Es bien complicado realmente porque, digamos, cuánta, digamos, clonación no hay, ¿verdad? De tarjetas. Tengo un compañero, por ejemplo, que dice que cada cierto tiempo le entraba una compra de pollo campero, digamos, de 40 pesos, ¿verdad? Que Pizza Hut de 40, y así. Decía, tal vez no, son atrasadas o algo. No, lo que debía suceder es que le habían clonado la tarjeta y no fueron y gastaron de un solo, porque él no se da cuenta, sino que hacían pequeños, digamos, pequeñas transacciones que a él le parecían normales. Ojo con eso. O sea, pero digamos, esa es para él la educación financiera. La educación financiera es muchísimo más que eso, ¿no? La educación financiera no es promover que usted gaste más, que usted consuma más y se endeude más. Eso no es educación financiera. Pero debería ir dirigida a que usted no caiga en eso y no esto que nos están ofreciendo. Entonces, que falta muchísimo por aplicar en la ley, por supuesto que hay una ley, es muy bueno, pero que seguramente como abogados tendremos que asesorar a muchos clientes, tendremos que seguramente litigar en este ámbito, pues no me queda la menor duda. Entonces, con eso, digamos, hay una última modalidad. Están haciendo llamadas de bufetes y tienen una cartera de clientes de gente que, fíjense que hace algunos años, unos 15 años tal vez, existió un banco que se llamaba Banco 1. Ese banco quebró
pueden creer ustedes, un banco quebrado. Resulta que su principal producto eran las tarjetas de crédito. Entonces, como la idea era, digamos, ampliar el mercado de tarjetas de crédito y colocar la mayor cantidad de estas, pues entonces la fuerza de ventas, por ejemplo, llegaba con el chiclero de la esquina y le decía, ¿vos te interesa una tarjeta de crédito? Sí. Bueno, ¿y qué ponemos? Que sos comerciante, va, firma aquí, llenaba la solicitud, la metían, le dan la tarjeta y le dan 60,000, 70,000 pesos de línea de crédito. La gente se volvió loca y empezó a gastar, ¿va? Pero eran créditos incobrables, pues. O sea, jamás iba a pagar alguien que, con el respeto, por supuesto, no estoy criticando, sino que es en el ámbito financiero, ¿no? Alguien que posiblemente gane un salario mínimo no iba a tener la capacidad para pagar 60,000, 70,000 pesos, ¿no? Pero entonces el banco, digamos, fue absorbido por Ficosa y empezó unos bufetes de abogados a tener acceso a esa cartera moratoria. El banco ya pues no existe y fue fusionado y entonces se han dedicado a la modalidad de cobro de saldos insolutos atrasados, incluso hasta por más de 10 años. La gente no lo sabe. Entonces lo llaman y le dicen, mire, o le mandan un mensaje, ¿verdad? Mire, usted tiene un saldo con tal, de un saldo de tarjeta de crédito de tanto. Y entonces aplican estos artículos de esta ley. Dice, si usted no paga, entonces vamos a proceder y todo. La cosa que le infunden miedo y la gente, pues, que no sabe leyes, cae muy fácilmente y ha sido, miren, un negociazo por esa gente. Le están sacando y recuerden que la ley dice que después de 5 años, ¿no? Como dice el artículo 296, la ineficacia del título. Pero ellos están aprovechándose y hay tribunales, hay jueces que se han prestado para eso y están cobrando mucha plata. Así que cuidado con eso, sumamente importante. Bueno, después de que conoce, aunque sea un poquito, ¿no? Que como les decía, se los comparto con mucho aprecio, de que conoce de un poco del tema, pues, ¿qué piensa de las tarjetas de crédito? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Hay preguntas? ¿Hay inquietudes, dudas? Con mucho gusto en lo que pueda apoyarles. Se abre la discusión, muchachos. ¿Preguntas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Brenda. Claro, buena Pues tarde, aquí gusto saludarte. igual, muchas gracias por la lección. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que sí, el interés es alto. Bueno, solo me había fijado que decía 5, pero no que era mensual. Bueno, pero la pregunta que tengo es, no me recuerdo la verdad bien en dónde es que dice, en qué ley, que hay un fondo que tiene la Superintendencia de Bancos que si tú te quedaste debiendo, ellos le pagan al banco, el banco recupera esa inversión, pero el negocio está en hacer ese doble cobro, entiendo yo, no sé si estoy equivocada, esa es mi Me pregunta. imagino que te refieres al artículo 87 de cobertura de la ley de bancos y grupos financieros. Fíjate que a Ajá, mí me llamó es, mucho la atención y seguramente este es un tema un poco más para el doctor, porque habla del Fondo de Protección del Ahorro, pero en una parte dice que para tal efecto se excluirán los intereses pendientes de capitalización. Eso pareciera que es contradictorio con la ley de tarjetas de crédito, porque ya no se permite la capitalización de intereses. Entonces, a mí me llama mucho la atención, no lo quise tocar, pero qué bueno que tú lo tocas y que es un tema quizás un poquito más de discusión, ¿no? Y de análisis, esa integración de leyes. Pero dime tú.
Pero sí sigue siendo un doble cobro, esa es la cosa, ¿verdad? Porque le paga el banco y ellos le cobran a uno igual. Ujú, Fíjese, Brenda, ingeniero, ujú. inclusive, ustedes pueden asegurar la tarjeta de robo o lo que sea, pero los bancos tienen un seguro sobre saldos. Es decir, el banco no va a perder jamás. Va a hacer presión sobre el deudor y si el deudor no le paga, viene el seguro, le paga al banco. Él nunca va a perder. Y este fondo, al que se refiere la ley de bancos y grupos financieros, es una legislación que está ahí, pero que realmente no se hace efectiva. Apague su micrófono, ingeniero. Entonces, es una burla en realidad, porque el mismo ingeniero decía cuánto tiempo tardó en entrar a discusión esa ley. Y yo me atrevo a pensar que no fueron 10 años. Fue un diputado de apellido Arango quien hizo la primera solicitud hace como 15 años. Y ahí se quedó, porque esas élites no les convenía. Lo mismo lo del interés a que hizo referencia el ingeniero, no les convenía. Y aún más, se sometieron, entre comillas, a esta norma sin perder. Lo único que se hizo es que de un contrato atípico pasó a ser un contrato típico. Pero de acuerdo a lo que vimos y los ejemplos muy bien expuestos por el ingeniero, nunca van a perder. Entonces, hay una verdad escondida dentro de la ley. Y no digamos cuando le llega su nota de saldo. Y cuando le ofrecen a ustedes la tarjeta, el cielo abierto. Pero cuando le llega el cobro, ustedes no se van a percatar de todo lo que ellos están cobrando. Ustedes simplemente les interesa pagar al menos el pago mínimo. Pero ese pago mínimo los está condenando a futuro. Ahora, bien utilizada la tarjeta. Gasté 5,000 quetzales. Y antes del corte llego y pago, no me cobran absolutamente nada. Tal vez solo el manejo, pero no van intereses. Para eso sí serviría la tarjeta de crédito. Y son muy pocas las personas que lo hacen. Gasté 5,000, 4,000 antes de que sepa cuándo es el cierre, porque ahí viene el indicado, cuándo fue el cierre. Pago, no me van a cobrar. Ese es el único mecanismo que nos da ventaja. El ingeniero hizo un cuadro, decía ventajas y desventajas. Y lo que él expuso es la mejor exposición en cuanto a cultura financiera. Ustedes vean en los anuncios del Banco Industrial, inclusive del Banco Rural, donde supuestamente están dando cultura financiera. Y hay oficinas, yo he visto oficinas donde ustedes pueden llegar a preguntar y le dicen cómo se debe manejarse financieramente. Pero esto que él expuso es la realidad. Los bancos van a tener, hay personas que van a estar llamándole la atención, diciéndole que es la cultura financiera es esta. Solo con el manejo que hizo el ingeniero ahí de la tarjeta y los intereses escondidos que están ahí, supuestamente, sí, no, ya lo voy a pagar. Están mintiendo. Bien utilizada, perfecto. Si no saben manejar y si tienen 2, 3, 4 tarjetas, se hundieron. ¿Cuál es una mejor posibilidad? La tarjeta de débito.
porque lo están sacando de su propia cuenta. No le deben a nadie. Lo está sacando de su propia cuenta. Lo que hacen es evitar andar cargando en efectivo. Pero lo tienen, ¿dónde? En el banco. Tengo 5,000 disponibles en el mes para gastos. Mi tarjeta de débito. La mejor utilización. Agradezco primero la exposición, ingeniero. Agradezco su iniciativa y agradezco su exposición genial. Con mucho gusto, doctor. Gracias por sus palabras. Lo felicito. Todos debemos de tener ese deseo de participar en clase. Se llevó 1:30 y solo una duda. Debemos de participar. Excelente, ingeniero, y agradezco una vez más su exposición. Muchas gracias, doctor. Después de esto, el martes de la próxima semana quiero que lleven físicamente la ley de contratos de factoraje y de descuento. Tarea. De 2 definiciones de estos contratos. De 2 definiciones de estos 2 contratos. Dos. ¿Cuál es la función de esa ley? Tres. ¿A quién va dirigida especialmente esta ley? Y 4. Similitudes y diferencias entre ambos contratos. Para el próximo día de clases, presencial. Ese día, por si se me chifla, ¿me recuerdas? Elegir a 6 alumnos para la exposición del contrato, de la ley de competencia y la ley de insolvencia. Muy bien, doctor. Muchas gracias de nuevo, ingeniero. A ustedes también por la presencia virtual. Hoy solo hubieron 40 y pico de alumnos de 65. Ya consideré esto y he tomado nota de los faltistas. Les deseo buena tarde, que pasen un descanso bueno, largo y con cuidado. Sí, Adam. Solo una pequeña consulta. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes, hermano. La próxima exposición es la que usted está mencionando, que se van a elegir a las personas la próxima semana, que es la de la ley de competencia y... Sí. Ok, o sea, no hay otra exposición ahorita antes de esa. No, ya no hay exposición. Hay clases la próxima semana y la última, que es virtual, si no estoy mal, además de clase, van a haber el martes y el jueves exposición de la ley de competencia y la ley de insolvencia. Perfecto. Muchas gracias, Lick. Esto únicamente. Vaya. Buenas tardes, Que jóvenes. descansen bien y con cuidado. Que estén Y bien. mejor Buenas si no tardes. salen. Cuida, ahí sí, Andrea. Sí, mejor si no salen, jóvenes, se cuidan. Sí, adiós. Estén bien, pues. Hasta luego. Estén bien. Hasta pronto.